Mi novia me engañó y le regalé un viaje con su amante, pero a la cárcel. Parte 1, la fachada del amor perfecto. La neta, todavía no puedo creer que esté escribiendo esto en Reddit, pero es que si no lo suelto, siento que me va a dar algo. Haz de cuenta que mi vida era la definición de estabilidad. Yo, un chavo profesionista, de esos que se la viven en la chamba de 9 a 6, sufriendo con el tráfico de la ciudad y esperando el viernes para ir por unos tacos y una chela. Y luego estaba Vanessa. No manches, Vanessa era otro nivel. Guapa, inteligente, de esas que llegan a la reunión familiar de los domingos y hasta mi abuelita, que es bien criticona, decía que me había ganado la lotería con ella. Llevábamos 3 años juntos. Vivíamos en un depa cerca de la Condesa, muy a gusto, según yo. Ella trabajaba en una supuesta agencia de relaciones públicas, así que siempre andaba impecable, con sus bolsas de marca y un iPhone que ni yo que gano bien me quería comprar. Todo era perfecto, o eso me quería vender ella. El problema empezó hace unos 6 meses. Ya sabes cómo es esto, uno empieza a notar cosas. Que si de repente se queda trabajando hasta tarde, que si el celular ya no lo deja ni para ir al baño, que si las notificaciones de WhatsApp empezaron a caer a las 2 de la mañana. Yo no soy de esos vatos tóxicos que andan revisando el cel, la neta me da flojera, pero el instinto es canijo. Un día estábamos en el Oxxo, ella bajó por unos hielos y dejó el celular en el portavasos del carro. En eso, le llega un mensaje. No pude evitar ver la pantalla. Era un tal Charlie y el mensaje decía, ¿ya le dijiste al menso que te vas de viaje este fin? Me quedé helado. Mi corazón empezó a latir como si hubiera corrido un maratón. ¿Viaje? Ella me había dicho que ese fin de semana tenía una convención en Querétaro con su empresa y que no podía llevarme. Sentí un hueco en el estómago, pero me hice el loco. Cuando regresó al carro con la bolsa de hielos, me sonrió con esa cara de ángel que tiene y me dio un beso. Ya vámonos, amor, que se nos hace tarde para la cena, me dijo. En ese momento entendí que vivía con una extraña. Esa misma noche, mientras ella dormía como si no debiera nada, me armé de valor. Ella siempre dejaba su laptop abierta en la mesa del comedor porque estaba enviando correos. Aproveché que se quedó profundamente dormida y me puse a investigar. Lo que encontré primero fue lo típico, fotos, mensajes subidos de tono con el tal Charlie, planes para escaparse a un hotel en la playa con mi dinero, porque sí, ella usaba mi tarjeta adicional para sus gastos de representación. Estaba furioso, me temblaban las manos. Pero entonces, encontré una carpeta oculta en el escritorio de la compu, protegida con una contraseña que, por pura suerte, era la fecha de nuestro aniversario. Al abrirla, se me subió la sangre a la cabeza. No eran fotos con su amante. Eran documentos escaneados, identificaciones con otros nombres pero con su foto, y una serie de archivos legales que me dejaron sin palabras. Me di cuenta de que Vanessa no solo me estaba engañando con otro vato, estaba escondiendo algo mucho más oscuro que involucraba a la justicia. Justo en ese momento, escuché sus pasos en el pasillo. Parte 2, el pasado que no se borra con filtros. No manches, en ese momento sentí que se me bajaba la presión de golpe. El sonido de sus pantuflas contra el piso de madera del pasillo retumbaba como si fueran tambores de guerra. Cerré la laptop de un chingadazo, pero con cuidado de no hacer ruido, y me aventé al sillón agarrando un libro que estaba ahí tirado. Cuando Vanessa asomó la cabeza por la cocina, yo estaba ahí, según yo, muy concentrado leyendo con la luz de una lamparita. ¿Qué haces despierto, amor? Son las 3 de la mañana, me dijo con esa voz de niña fresa que tanto me gustaba. La neta, me daban ganas de gritarle todas sus verdades, pero me acordé de lo que acababa de ver. En esa carpeta no solo había fotos con el tal Charlie, había archivos de la fiscalía. Haz de cuenta que mi novia perfecta tenía una orden de aprehensión vigente por fraude bancario y suplantación de identidad en Guadalajara. No se llamaba Vanessa. O bueno, ese era uno de sus tantos nombres. La tipa se dedicaba a enamorar a vatos con buen perfil económico, le sacaba tarjetas, vaciaba sus cuentas y luego desaparecía como por arte de magia. Nada, me dio un buen de insomnio. Creo que me cayó pesada la cena, le contesté tratando de que no me temblara la voz. Ella se acercó, me dio un beso en la frente, que me supo a pura traición, y se sirvió un vaso de agua. Se veía tan tranquila, tan cínica, que me dio un escalofrío. Cuando por fin se volvió a dormir, abrí la compu de nuevo. Tenía que estar seguro. Ahí estaba, Vanessa, o mejor dicho, Carla, era parte de una banda que clonaba tarjetas y hacía fraudes inmobiliarios. Lo peor es que el tal Charlie no era solo su amante, era su cómplice, según unos correos viejos, hasta parecía que eran esposos o algo así. Se estaban burlando de mí en mi propia cara, viviendo en mi depa y usando mi coche mientras planeaban su siguiente gran golpe en una playa del Caribe. Fue ahí donde se me prendió el foco. Si yo la confrontaba en ese momento, la vieja se iba a pelar. Son profesionales, tienen maletas listas y contactos en todos lados. Si quería justicia, no podía ser por las buenas. Tenía que jugar su mismo juego. Me metí a su historial de navegación y vi que ya tenía reservado el vuelo para este viernes. Ella le decía a Charlie, el menso ya me dio la extensión de su tarjeta, el viaje a Cancún corre por su cuenta. Me dolió, no te voy a mentir. Uno entrega el corazón, la confianza, y hasta el NIP del cajero, y te pagan así. Pero el dolor se convirtió en una sed de venganza bien sabrosa. Esa noche no dormí. Me dediqué a investigar cómo funcionaban las denuncias anónimas y a contactar a un conocido que trabaja en la policía ministerial. Al día siguiente, actué como si nada. Le hice el desayuno, le di un beso antes de irme a la chamba y hasta le dije, oye, nena, por lo de tu convención en Querétaro, no te preocupes. Te deposité un extra para que te compres algo bonito allá. Ella se puso feliz, me llamó el mejor novio del mundo. ¡Qué valor! Lo que ella no sabía era que yo ya me había puesto de acuerdo con mi contacto en la policía. Ese viaje a Cancún que tanto quería, se lo iba a regalar con todo incluido, pero la reservación no era en el Hilton, sino en una celda de 4x4.
Pero para que el plan funcionara, tenía que dejar que ella se encontrara con su amante en el aeropuerto, porque quería atrapar a los dos pájaros de un solo tiro. Sin embargo, el viernes por la mañana, justo antes de salir al aeropuerto, recibí una llamada de un número desconocido que me puso los pelos de punta. Era un hombre con voz rasposa que me dijo: sé lo que estás intentando, ingeniero. No le juegues al héroe porque vas a terminar muy mal. Parte 3, entre la espada y la pared. Se me detuvo el corazón, neta. Escuchar esa voz rasposa diciéndome ingeniero me heló la sangre. ¿Cómo sabían que yo ya sabía? ¿Me tenían intervenido el cel? ¿Había cámaras en mi propia casa? Me quedé mudo, agarrando el teléfono con las manos empapadas de sudor mientras escuchaba el silencio pesado del otro lado de la línea. No hagas ninguna estupidez en el aeropuerto, lánzala para allá con las maletas y desaparece. Si vemos una patrulla cerca, el que va a terminar en el tambo por cómplice vas a ser tú, porque ya tenemos todos tus datos y firmas en los contratos de las empresas fantasma. Y colgaron. Me quedé estúpido frente a la barra de la cocina. En ese momento, Vanessa salió del baño, envuelta en su toalla, oliendo a ese perfume de vainilla que antes me encantaba y que ahora me daba náuseas. Amor, ¿quién era?, me preguntó con esa sonrisita de yo no rompí ni un plato. Tuve que sacar fuerza de quién sabe dónde para no soltarle un guamazo ahí mismo. Nada, nena, un cliente de la chamba que anda dando lata desde temprano, le dije, tratando de que mi voz no sonara como si me estuviera muriendo por dentro. Ahí entendí la magnitud de la bronca en la que estaba metido. Estos tipos no eran unos estafadores de poca monta, tenían todo un esquema donde me estaban usando de chivo expiatorio. Si el plan fallaba, la ley iba a ir sobre mí. Pero ya no podía echarme para atrás. Ya le había dado el pitazo a mi contacto en la policía y, según lo acordado, ellos ya los estaban esperando en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, AICM. El camino hacia el aeropuerto fue una tortura china. Haz de cuenta que el tráfico del circuito interior estaba peor que nunca, como si el destino me estuviera dando tiempo para arrepentirme. Vanessa no paraba de hablar de lo mucho que necesitaba este descanso del trabajo y me mandaba besos al aire. Yo sentía que llevaba un cadáver en el asiento del copiloto. Cada vez que mi celular vibraba, sentía un vuelco en el estómago pensando que era Charlie otra vez. Llegamos a la terminal. Bajé las maletas, unas maletas carísimas que seguramente yo terminé pagando, y la acompañé hasta la fila de documentación. El plan era que la detuvieran justo antes de pasar los filtros de seguridad, cuando estuviera con Charlie. De repente, lo vi. A unos metros, recargado en una columna, estaba un tipo de lentes oscuros, chamarra de piel y una mirada de esas que te dicen que no tiene nada que perder. Era él. Era Charlie. Vanessa lo vio y le brillaron los ojos de una forma que nunca vi cuando me miraba a mí. Se acercó a él y se dieron un beso frente a mis narices, pensando que yo ya me había ido. Me quedé escondido detrás de un puesto de revistas, esperando ver a los oficiales salir de entre la gente. Pero pasaron los minutos y nada. Ni una patrulla, ni un policía de civil, nada. Desesperado, saqué mi cel para marcarle a mi contacto, pero en ese momento recibí un mensaje de él. Tuvimos una urgencia, la unidad se retrasó por un choque en el viaducto. No los dejes ir, ingeniero, o se nos pelan a Panamá. Se me subió la bilis. Estaba solo. Vanessa y Charlie ya estaban caminando hacia la puerta de embarque, riéndose de mí, cargando con mi dinero y con mi libertad, porque si cruzaban esa puerta, el siguiente en la lista de la fiscalía iba a ser yo. En ese momento, Charlie volteó, me vio entre la multitud y se llevó la mano a la cintura, donde se le marcaba claramente el bulto de una pistola. Parte 4. El clímax en la Terminal 1. No manches, en ese momento sentí que San Pedro ya me estaba abriendo la puerta del cielo. Verle el bulto de la pistola a ese vato, mientras me clavaba una mirada de ya valiste barriga, me dejó petrificado. Yo soy ingeniero, mi bronca más grande suele ser un código que no compila o que se caiga el servidor, no andar jugando al detective en el AICM. Vanessa, o Carla, o como se llamara esa delincuente, se dio cuenta de que Charlie me había visto. Su cara cambió por completo, ya no era la chava dulce que me pedía mimos, ahora tenía una expresión de odio que me dio más miedo que la misma arma. Charlie empezó a caminar hacia mí, abriéndose paso entre la gente que corría con sus maletas para no perder su vuelo. Cada paso que daba era como un martillazo en mi cabeza. Yo intenté retroceder, pero choqué con un carrito de maletas y casi me voy de espaldas. Te advertí que no le jugaras al héroe, ingeniero, me susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca. El olor a tabaco y a pura mala vibra que despedía me revolvió el estómago. Dame el celular y camina hacia la salida. Si haces un solo ruido, aquí mismo se arma la gorda y te juro que tú eres el primero en caer, me dijo, mientras me enterraba el cañón de la pistola en la costilla. No tienen idea de lo que se siente tener un fierro frío picándote el costado en medio de miles de personas que no tienen idea de que te están por dar piso. Vanessa llegó a su lado y, sin decir una palabra, me soltó una bofetada que me dejó zumbando el oído. Fuiste un tonto, Jonathan. Pudiste haberte quedado en tu depa, llorando tu cuerno, pero decidiste meterte con nosotros. Ahora, por tu culpa, tenemos que cambiar el plan, me siseó al oído. Me sentí el hombre más estúpido del mundo. La neta, por un segundo pensé en rendirme, en entregarle todo y rezar para que me dejaran vivo en algún lote baldío del Estado de México. Pero entonces, me acordé de algo. En mi mochila, la cual todavía traía puesta, tenía mi laptop de la chamba. Y haz de cuenta que, como soy bien precavido, o paranoico, según mi ex, tengo un botón de pánico configurado en una macro del teclado que manda mi ubicación en tiempo real y activa una alarma sonora de máxima potencia en los servidores de seguridad de mi empresa, que casualmente tiene contrato con la Policía Federal. Con el corazón en la garganta, metí la mano en la mochila fingiendo que buscaba mi cartera para negociar. Ni se te ocurra, gritó Charlie, pero ya era tarde. Presioné la combinación de teclas. En menos de 3 segundos, un estruendo ensordecedor empezó a salir de las bocinas de mi laptop, un sonido de sirena tan fuerte que toda la gente en la terminal se agachó por instinto. El pánico se apoderó del lugar. Charlie se desconcentró por el ruido y por la gente que empezó a gritar, ¡bomba, bomba! En ese milisegundo de duda, le solté un cabezazo con todas mis fuerzas. Sentí como le tronó la nariz y el vato cayó al suelo soltando la pistola. Vanessa gritó como loca y trató de recoger el arma, pero yo me le fui encima a las maletas de ellos, tirándolas para bloquearles el paso. Seguridad, tiene un arma.
Es una estafadora. Empecé a gritar como si me estuvieran matando. Los guardias del aeropuerto, que ya andaban nerviosos por la alerta sonora, aparecieron de la nada con sus armas largas. Charlie, con la cara bañada en sangre, intentó levantarse, pero 3 oficiales se le fueron encima. Vanessa intentó correr hacia la zona de migración, perdiéndose entre el relajo de los pasajeros asustados. Yo me quedé ahí, tirado en el piso, temblando como gelatina, viendo cómo mi amor de la vida se pelaba mientras la policía sometía a su amante. Pensé que todo había terminado, pero lo que pasó después de que la detuvieron en el pasillo de abordaje fue algo que ni en mis peores pesadillas me imaginé. Parte final, justicia, tacos y un nuevo comienzo. No manches, ver a Vanessa, o Carla, como aparecía en su verdadera ficha técnica, siendo escoltada de regreso por el pasillo de abordaje, con las manos esposadas y la cara desencajada, fue una de las imágenes más fuertes de mi vida. Ya no era la mujer empoderada de las redes sociales, era una delincuente atrapada. Cuando pasó junto a mí, no me pidió perdón, ni lloró. Me escupió un "te vas a arrepentir", poco hombre que me caló hasta los huesos. Pero la neta, en ese momento, lo único que sentí fue un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una losa de concreto de encima. Me llevaron a una oficina de la Guardia Nacional ahí mismo en el aeropuerto para dar mi declaración. Mi contacto, el oficial que se había retrasado por el choque en viaducto, llegó media hora después todo sudado y barriéndose. Ingeniero, se la rifó, pero neta que está loco, me dijo mientras revisaba los papeles. Ahí fue donde soltó la bomba final, la que me dejó de A6. Resulta que el plan de Vanessa no era solo irse a Cancún con mi dinero. En los archivos que la policía recuperó de su tablet, encontraron que ya había empezado los trámites para sacar un préstamo hipotecario a mi nombre, usando un poder notarial falso con mi firma falsificada. Iba a comprar una propiedad de lujo en Quintana Roo, iba a lavar dinero de la banda de Charlie a través de mi historial crediticio y, cuando la bronca estallara, todas las pruebas me iban a señalar a mí como el líder de la red. Me querían refundir en el bote para ellos vivir como reyes. No solo me estaba engañando con otro vato, me estaba preparando la tumba profesional y legal. Pasaron los meses y la bronca legal fue un relajo, no te voy a mentir. Tuve que ir a 1000 audiencias, contratar abogados y aguantar que mi familia no dejara de preguntar en el grupo de WhatsApp que qué había pasado con la niña tan linda que era Vanessa. Tuve que contarles la verdad a todos, y haz de cuenta que se armó el chisme del año en la colonia. Mi abuelita hasta mandó a hacer una misa de limpia porque decía que me habían dado agua de calzón para tenerme tan tonto. Hoy, mi vida es muy diferente. Sigo siendo el mismo ingeniero que sufre con el tráfico y que busca el código que no compila, pero ya no soy el mismo de antes. Ahora valoro más mi paz que una cara bonita. El depa de la Condesa lo dejé, me sentía muy solo ahí. Me mudé a un lugar más tranqui, ¿quién lo diría? Ahora disfruto más de ir por mis tacos de suadero a la esquina yo solo, sin tener que estar cuidando que a nadie le falte nada o que alguien me esté picando los ojos. Vanessa y Charlie están enfrentando un proceso por fraude agravado y delincuencia organizada. Según me contó mi abogado, les esperan unos buenos años a la sombra. A veces, cuando voy en el metro y veo a parejas peleando por tonterías, me dan ganas de decirles, carnal, al menos no te están clonando la identidad. La neta, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena, decía el chavo, pero la justicia, qué rico sabe la justicia. Aprendí que el amor ciego es el deporte más peligroso de México y que, a veces, el mejor regalo que le puedes dar a una ex que te traicionó es un boleto de ida, directo al reclusorio. ¿Y tú, qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras dejado que se fuera para evitarte la bronca o te hubieras rifado el físico para verla tras las rejas? Los leo en los comentarios.